Buenos días, jóvenes, nuevamente bienvenidos a su canal. En el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante para su proceso de práctica clínica acá en consultorio psicológico. Como ustedes saben, una de las competencias que plantea el curso de práctica clínica es que ustedes sepan llevar desde todas las fases, digamos, lo que es un proceso psicológico, como por ejemplo desde la parte de reconocimiento de los signos, los síntomas del paciente, desde realizar una buena, digamos, hipótesis diagnóstica, desde, digamos, antes de, digamos, de aplicar instrumentos de evaluación, pues aplicar lo que es el examen mental y todo lo que tenga que ver con semiología. Entonces, es importante que luego de haber, digamos, establecido lo que es la hipótesis, tener ya como, digamos, un norte a seguir, es importante que empecemos a trabajar en lo que es el tratamiento, ¿no? Entonces, por ende, ustedes deben estar también entrenados en el momento cuando ya pasen a la fase de tratamiento. Les he preparado una presentación muy interactiva donde me gustaría que vayamos entre todos como dando respuesta a las preguntas que la misma presentación nos hace. Entonces, vamos a darle la siguiente. Bueno, ¿qué es el proceso de orientación psicológica? ¿Qué es la psicoterapia? La psicoterapia ha sido definida como un procedimiento destinado a promover procesos de cambio, dice, ante ciertas experiencias del padecimiento cuyos resultados dependen de la acción conjunta de dos series de factores. Entonces vamos a darle clic acá a esta manito a ver cuáles son esos factores que nos está planteando, digamos, que intervienen en la psicoterapia. Vamos a darle clic. No, vamos a darle clic acá, a la manito. Bueno, hay unos factores que son específicos, que tienen que ver con las técnicas que se utilizan, digamos, en el proceso psicológico, ¿no es cierto? Tienen que ver más que todo con esas técnicas de intervención. Por ejemplo, si yo estoy trabajando desde el enfoque cognitivo, una de las técnicas de intervención, si yo quisiera cambiar o reestructurar algún pensamiento que no es beneficioso para el paciente, pues yo tendría entonces que plantear desde lo que es el debate socrático o desde lo que es una reestructuración cognitiva. Hay unos factores que son inespecíficos que tienen que ver con las relaciones que se establecen, ¿no es cierto? Como la relación terapéutica, bueno, y todo esto. Vamos a darle siguiente. Muy bien. ¿Qué es el encuadre o el setting terapéutico? Digamos que es de lo primero que debemos trabajar o establecer cuando estamos abordando a nuestro paciente, es establecer, digamos, ese encuadre y mencionarle a nuestro paciente a través del consentimiento informado, ¿no es cierto?, cuáles son los límites, hasta dónde usted podría llegar, cuál es el compromiso que usted establece con el paciente. Es importante que nosotros no vamos a establecer, digamos, unas metas al paciente que no vamos a poder cumplir, ¿no es cierto? Por eso entonces hay que establecer lo que son metas concretas. El paciente debe conocer cuáles son los límites que se establecen dentro de la terapia. Entonces vamos a dar, para conocer esos límites, los invito a que demos clic al número
Bueno, ¿cuáles son los límites físicos? Dice que puede ser desde una consulta privada hasta una habitación de un hospital. Y dice que aunque conviene que el ambiente sea satisfactorio, la efectividad de la entrevista psicológica no dependerá solamente de la habitación o del entorno donde se esté, digamos, desarrollando la entrevista. Es importante que, digamos, que el paciente se sienta a gusto y que sienta que no se está invadiendo, digamos, su privacidad, ¿cierto? Por ejemplo, por eso cuando hablamos de las normas de habilitación del 3100, de la 3100, siempre nos está estableciendo de que, por ejemplo, que el espacio sea acorde, que tenga buena iluminación, buena ventilación, que sea cerrado en lo posible, ¿cierto? Para que el paciente se sienta cómodo y pueda, digamos, extenderse o abrirse un poco más. Hay unos límites físicos, ya los mencionamos, unos límites formales. ¿Tiene que ver con qué? Tiene que ver con la precisión de la sesión, el precio de la sesión, el día y la hora en que se va a dar cada sesión y las duraciones de las sesiones. Hay unos límites que tienen que ver, digamos, con la moral, que son los límites morales, que tiene que ver, digamos, hace énfasis en lo que es la lectura del consentimiento informado, que tiene que ver con la ética que todo terapeuta debe tener, ¿no es cierto?, para poder abordar a los pacientes. Vamos a darle siguiente. Muy bien. ¿Para qué se va a la terapia? ¿Para qué vamos nosotros a terapia? Obviamente, una persona cuando asiste a una consulta de orientación psicológica, porque tiene un padecimiento, ¿no? O quiere dar soluciones a un problema. Entonces, elija dando clic a la opción que usted considere que sea la más correcta. Para desahogarse, pues yo diría que no, porque para desahogarse también puedes tener a tu mejor amigo, a alguien digamos, de tu confianza, y no necesariamente tendrías que ir tú a terapia, ¿no? Porque quieres dar solución a los problemas, puede que sí. Porque estás buscando apoyo y orientación. Bueno, estoy como dos entre la B y la C. ¿Y por qué sufres? No. Hasta los que no van a consulta psicológica sufren, todos los seres humanos sufrimos, ¿no es cierto? Sino que algunos tienen la capacidad o el nivel de tolerancia alto, por decirlo, y ellos pueden dar, digamos, solución digamos, a esa dificultad que tienen. Vamos a decir que yo quiero dar solución a los problemas o porque busco apoyo y orientación. Muy malo. Muy bien. Vámonos a la siguiente. Esperen un momentico. Muy bien. ¿Qué hace el psicólogo en la psicoterapia? Hipótesis explicativa. El psicólogo, cuando realiza, digamos, la psicoterapia, tiene que dar respuesta, digamos, de alguna manera, orienta al paciente para que él, a través de, digamos, de esos análisis compartidos, digamos, en la alianza terapéutica, el paciente logre, de alguna manera, dar respuesta, digamos, a una situación que se le está presentando, ¿no es cierto?, a un conflicto que se le está presentando. Entonces, es importante, como lo decía Yabona, dice, hacer una buena entrevista. Al hacer una buena entrevista es indispensable para determinar los objetivos o las áreas de intervención. Por eso, entonces, básicamente, lo que me está diciendo Yabona es que necesariamente se debe realizar una buena entrevista clínica para poder recabar la mayor información suficiente y poder orientar al paciente.
Entonces, ¿qué nos decía Yabona? Reestructurar modos e ideas de pensar y ayudar a ser más libre y autónomo. Eso es lo que se hace en la psicoterapia. Ordenar el pasado para entender el presente y enfrentarse al futuro. Muy bien. El psicólogo ayuda a entender el sentido de los síntomas o los patrones de comportamiento y ayuda a elaborar las experiencias traumáticas, ¿no? A través de, bueno, si estamos hablando de un enfoque dinámico, pues entonces utilizaríamos, digamos que ese restablecimiento del equilibrio emocional tendría que ver mucho con la palabra, con lo que se establece, con ese diálogo. Dice, ¿qué se hace? ¿Qué hace el psicólogo en la psicoterapia? Toma los datos reunidos en la entrevista, efectúa el análisis conductual que consiste en la búsqueda de relaciones funcionales entre los distintos componentes de la conducta del paciente. ¿Qué quiere decir eso? Que si el paciente llega a la consulta porque está padeciendo una serie de síntomas, lo más importante sería analizar qué es lo que está provocando, qué es lo que provoca la presencia de esa situación, ¿no? O de esa serie de sintomatología que afecta al paciente. Entonces, ese sería el análisis conductual que debemos realizar. Pasamos a la otra diapositiva. Muy bien. Cautela y Upper dividen el proceso terapéutico individual en 6 fases fundamentales. Entonces vamos a ver cuáles serían esas fases. Comienzo de la relación terapéutica, en donde se establece la alianza terapéutica. Análisis conductual y diagnóstico, es decir, si el paciente llega con una serie de sintomatología, es importante investigar de dónde provienen esos síntomas, ¿no es cierto? Y darle hacer analizar desde lo más funcional la situación del paciente. Algo está sucediendo en él que está de alguna manera provocando que los síntomas se presenten. Elección terapéutica, ¿no es cierto? Cuando yo digo la elección terapéutica, es que si ya hice una evaluación, ya analicé al paciente, ya me estoy encaminando en el análisis conductual, ya tengo una impresión diagnóstica, entonces la otra etapa sería qué va a pasar, ¿no? Con qué enfoque o desde qué técnicas de intervención en el tratamiento voy a trabajar. Evaluación, entonces otra fase sería, según estos autores, sería la número D, que tiene que ver con la evaluación de la eficacia del tratamiento. Si en la C, acá sí en la C, yo me estoy dando cuenta de que ya analicé, hice el análisis conductual, analicé desde lo más funcional la situación del paciente, la sintomatología, tengo una impresión diagnóstica, elijo el tratamiento, entonces lo más, digamos, concreto también que yo podría hacer después que elijo un tratamiento y lo coloco en marcha, pues evaluar si ese tratamiento me está dando buenos resultados o definitivamente tengo que replantear ese tratamiento. Modificación de las estrategias terapéuticas, dado el caso de que algo esté fallando o no esté funcionando en las técnicas de intervención que estoy utilizando con el paciente, pues lo más lógico es que yo llegue a modificar. Y la última tiene que ver con la decisión de terminar la terapia. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente el paciente no puede quedar en la consulta largo tiempo. En otras épocas, pues uno miraba que habían pacientes, y sobre todo las pacientes, las primeras pacientes de Freud, duraban muchos años en consulta, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, los tiempos han pasado, y aquí lo importante es establecer, yo les decía, unos objetivos terapéuticos
viables, unas metas terapéuticas que se puedan alcanzar a mediano, a corto plazo, ¿no es cierto? Porque el paciente le debemos, por decirlo así, ayudar a que sea más independiente, que no cree como cierta dependencia en la consulta, en la terapeuta, con el terapeuta. Debemos saber que así como ese paciente llega a consulta por primera vez, vamos a trabajar, abordar el caso, pero aquí el caso debe terminar cuando alcancemos ya las metas y el objetivo terapéutico, ¿no? Otros autores, Kampfer y Green, y nuevamente Kampfer y Sheff, sugieren ya no 6 fases como los dos autores anteriores, sino que ya sugieren 7 fases. Vamos a mirar. Estas son las 7 fases de estos autores. Tiene que ver con la estructuración de roles y creación de la alianza terapéutica, el desarrollo del compromiso para el cambio para el paciente, el análisis conductual nuevamente, la negociación del tratamiento, que me parece muy importante, porque así como cuando nosotros, el paciente firma el consentimiento informado en la primera consulta, al paciente en ese consentimiento se le informa que toda técnica de evaluación o de intervención se le será explicada o comunicada, se le hace la retroalimentación y el paciente decide, digamos, bajo su responsabilidad si lo asume o no lo asume, ¿no es cierto? Y en caso de que no lo asuma, pues se le hace firmar, digamos, nuevamente en el consentimiento de que no esté de acuerdo, y se le hace ver también, digamos, cuáles serían las causas de no asumir o de no comenzar con ese tratamiento. Pero el paciente en todo momento se le debe informar, ¿cierto? Cuál sería el abordaje o el trabajo que se está realizando con él. Ejecución del tratamiento y mantenimiento de la motivación. Cuando hablamos de ese mantenimiento de la motivación, tiene que ver mucho también con la empatía. De establecer esa empatía desde el inicio hasta el final, ¿no es cierto? Esa empatía no se puede perder, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando se pierde esa empatía, lo que se ha establecido como la alianza terapéutica en esa relación, ¿qué sucede? Es muy difícil sostener el proceso psicológico. Entonces, no es las primeras consultas que yo me voy a preocupar porque mi paciente se sienta cómodo, porque tenga, digamos, cuál es la información clara, precisa, sino hasta, desde que empieza hasta el final. Otra fase de estos autores menciona que en el proceso de orientación, la psicoterapia tiene que ver con la monitorización y evaluación de los progresos y resultados del tratamiento. Entonces, si los autores anteriores mencionaban que teníamos que evaluar el grado de efectividad que se estaba presentando en relación a las técnicas de intervención o de tratamiento que se elegían, este autor nos está diciendo que también no es solamente las aplico y ya, ¿no es cierto? Sino aplico las técnicas de intervención, pero igualmente también tengo que saber si esas técnicas también me están funcionando, ¿no? Y por último, estos autores plantean el mantenimiento, generalización de los resultados y la terminación del tratamiento. ¿Qué quiere decir? Es que tú entrenas a tu paciente para que mientras que está en el consultorio asistiendo semanalmente o cada 15 días a la consulta, él pueda, digamos, de alguna manera obtener las herramientas sólidas que le van a permitir más adelante, cuando se le dé un alta, pues mantenerse en ese equilibrio emocional. Bueno, en la situación terapéutica, dice, hay algunas variables, ¿no es cierto? Hay unas variables que se establecen esa, digamos, en ese proceso terapéutico. Y una de las variables tiene que ver con el mismo terapeuta, variables que dependen del
terapeuta. Vamos a darle clic. Vamos a aumentar, me voy a regresar. Aquí. No me lo está tomando. Sí, el estilo personal del terapeuta. O sea, entonces, cada profesional de la salud mental establece su estilo propio, particular, que puede favorecer o no o los procesos terapéuticos. ¿Qué quiere decir eso? Muchos de los pacientes, a veces los pacientes cuando son, digamos, abordados en diferentes épocas por psicólogos, digamos, diferentes psicólogos, entonces tienden a hacer como comparaciones, así no me trataba o así, eso no me lo decía mi primer psicólogo o terapeuta, entonces comienzan a hacer comparaciones. Entonces, lo que es más justo y lo más lógico es que se le explica al paciente esto, que cada psicólogo o terapeuta tiene un estilo muy particular, desde que, y partiendo de la lógica que los seres humanos no somos iguales. Entonces, en ese orden de ideas, es importante que el paciente no crea que o no piense que si tuvo un proceso anterior, digamos, el psicólogo que tiene en la actualidad va a trabajar, puede que sí, pero en otros momentos puede que no. Entonces hay que decirle esto para que él tenga esa claridad. Bueno, el estilo personal del terapeuta tiene que ver con el conjunto de condiciones singulares que conducen a un terapeuta a operar de un modo particular en su tarea. Y el estilo el estilo personal del terapeuta tiene que ver, alude, a las características habituales que cada terapeuta impone a su tarea como resultado de su peculiar manera de ser, más allá del enfoque de trabajo que utiliza y los requerimientos específicos que le exige cada intervención. Esto lo menciona Fernández. ¿Esto qué quiere decir? No es, digamos, más allá de la teoría, más allá de lo que uno aprende en todos esos conceptos a lo largo de la carrera, es cómo tú, digamos, utilizas o cómo tú proyectas aspectos de tu personalidad y cómo se ven reflejados en el mismo proceso como tal. Obviamente, cuando uno se está formando, lo primero que a uno le dicen es que aprendamos a manejar nuestras propias emociones, ¿no es cierto?, nuestros propios sentimientos, a manejarlos dentro de nuestra consulta con nuestros usuarios o nuestros pacientes. El estilo personal del terapeuta depende de 3 factores: su posición socioprofesional. Vamos a darle aquí. Yo creo que me estoy adelantando. Muy bien. Su posición socioprofesional tiene que ver mucho entre la demanda, dice, toda psicoterapia resulta de una cierta relación entre demanda y oferta. Esta última depende del circuito socioprofesional al que pertenece el terapeuta. Ello está determinado en primer lugar por el sistema asistencial dentro del cual está ejerciendo su práctica clínica. ¿No es cierto? Puede ser un público, puede ser comunitario, puede ser una empresa, en un entorno muy diferente, y por el tipo de relación laboral que liga al terapeuta con su actividad, independiente, contrato asalariado. Entonces, yo siempre digo a ustedes es que no es lo mismo cuando tú estás trabajando de pronto en un hospital, en una clínica, digamos, cuando estás trabajando desde tu práctica personal, ¿no?, desde tu práctica particular o tu práctica privada. Los contextos son muy diferentes y los contextos también tienen que ver, digamos, tu estilo tiene que ver, digamos, de donde tú estás desarrollando la práctica. También el estilo personal depende de la situación vital. Muy bien.
Tiene que ver con variables básicas como la edad, el sexo, las características físicas, intelectuales, emocionales, el nivel de conocimiento general que tiene, que tiene el terapeuta y otras dimensiones que hacen al modo de ser de la persona, del terapeuta, que contribuyen a la formación de su estilo particular. Me regreso. Vamos a regresar acá, que no lo habíamos terminado, me faltaba este, aquí. Los modos dominantes de la comunicación. Se trata del factor más idiosincrásico y comprende las acciones estilísticas primordiales con que el estilo personal del terapeuta moldea las aplicaciones de una técnica específica. Por ejemplo, y se lo explico muy a grosso modo, hay personas que, o colegas que le dicen a uno, a mí me cuesta realizar de pronto, me cuesta llevar al paciente a que asocie de manera libre, espontánea, una situación que se está abordando, porque yo siento que no me conecto, yo siento que de pronto desatiendo porque hay algo, digamos, en mí, de pronto un poco de desatrención y todo esto, que de alguna manera afecta, digamos, la comunicación, pero no hay como ese clic, ¿verdad? De pronto hay pacientes que son bastante expresivos, ¿no es cierto? Y que si tú no lo sabes controlar, porque tú eres más pasivo como terapeuta, te tomas tu tiempo, y bueno, si tú no lo sabes controlar, digamos, o manejar, va a llegar un tiempo en que eso no, digamos, de alguna manera se va a ver reflejado y el éxito en la consulta no se va a dar. Vamos rápidamente. Acá. Se debe o no analizar la conveniencia de considerar los valores de los terapeutas al momento de decidir sobre el inicio de una psicoterapia. Pues vamos a ver, yo diría que sí. Hasta aquí hemos llegado de alguna manera en este tutorial. Cualquier cosa que ustedes necesiten, siempre voy a estar acá muy pendiente de ustedes. Les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones.